Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Cantinela Creación Cultural. Hoy es el capítulo número 5 de nuestro viaje por la historia del circo. Vamos a hablar de dos maneras de entender el circo que convivieron durante el siglo XIX. Y para ejemplificar estas dos maneras vamos a utilizar dos personajes, Phineas Taylor Barnum y Laura de Bach. Laura, cuyo verdadero apellido era Dionisi, nació en 1805 en Piamonte. Se sabe muy poco sobre su infancia, pero es evidente que se formó en acrobacia ecuestre y que con 21 años se casó con el letón Christophe de Bach, una auténtica estrella del mundo del circo en aquel momento, ya que se le atribuía haber creado los primeros circos estables de Alemania y Austria. Christophe de Bach era casi 40 años mayor que ella. Con su marido Christophe de Bach compartiría el famosísimo en la época Circus Gymnasticus. Con 29 años, después de quedarse viuda y con 6 niños a su cargo, Laura tomó una decisión que podría no parecer la más sensata. Decidió adoptar la dirección del circo de su marido. No sabemos bien la razón, pero lo cierto es que Laura le cambió el nombre al circo, que pasó de llamarse Circus Gymnasticus a llamarse Circus Olympicus. Cuentan que los mejores artistas de circo de Europa y del mundo querían trabajar con ella, y así fue como llegó a integrar la troupe el acróbata ecuestre de Toulouse, Louis Soulier. Cuenta el historiador de circo Tristan Remy que Louis Soulier fue poco a poco ganándose la confianza de Laura tanto dentro como fuera de la pista, y así fue como crearon el nuevo circo Bach-Soulier. Y de repente, en el momento de mayor éxito artístico de la pareja, desaparecen. Durante 5 años no se sabe nada de ellos, hasta que por arte de magia volvemos a oír hablar de ellos el 22 de septiembre de 1840 en el periódico francés Le Journal de Debat. En el texto cuentan que la pareja va a actuar con su compañía de circo en Constantinopla, la actual Estambul, con motivo de los festejos que se van a celebrar por el casamiento del ministro de Economía otomano. Laura y Louis se casan en 1842 y continúan con sus exitosas giras por Europa. Pero Laura de Bach tiene un sueño, tiene el sueño de dar la vuelta al mundo con su circo. Y sin embargo, fue su marido el que lo hizo en su nombre. Laura Dionisi falleció en 1851 después de haber levantado el circo de su marido, haberlo hecho girar por toda Europa y haber llegado con él hasta Constantinopla. Y todo eso con 6 hijos. Louis Soulier no le cambió el nombre a su circo, que siguió llamándose Cirque Bach-Soulier. Después de varios años de exitosas giras por Europa, falleció en Berna, Suiza, en 1884. Su muerte está rodeada de leyendas, pero una de las frases que se le atribuye y que probablemente dijo fue: "Nada de esto habría sido posible sin Laura". Es importante destacar la elegancia, la calidad y el estilo de estos circos europeos del siglo XIX para contrastarlos con las propuestas que venían desde Estados Unidos. Pero vamos a entender eso mucho mejor hablando de Phineas Taylor Barnum. Phineas Taylor Barnum es probablemente el circusman más famoso de la historia. P.T. Barnum, at your service. Nació en 1810 en Estados Unidos, en Connecticut, tan solo 5 años antes que Laura Dionisi, aunque en realidad nunca llegaron a conocerse en persona. Barnum cambió el circo para siempre, y bajo su influencia, este pasó de ser el mayor espectáculo del mundo a ser el mayor negocio del mundo. Su único objetivo era tener los bolsillos llenos de dinero. Barnum trajo al mundo del circo una serie de conceptos y de elementos que pasaron a formar parte de su esencia hasta casi el día de hoy. Yo diría que el elemento más polémico que Barnum trajo al circo, en su intento por enseñar cosas increíbles, fue la mentira. Soy un showman por vocación y el dinero no me convertirá en nada mejor. En 1835, Barnum giraba por Estados Unidos gritando al megáfono y poniendo en carteles: "Atención, atención, curiosidad, podrán ustedes observar a una mujer de más de 170 años que perteneció al padre del general George Washington". Esto, por supuesto, era una mentira. Se trataba de una mujer afroamericana en muy malas condiciones después de una larga y dura vida de esclavitud. Estamos hablando de Joyce Hess. A Barnum no le temblaba la mano a la hora de anunciar enormes mentiras, como por ejemplo cuando dijo que iba a exhibir el esqueleto de una
una sirena, que en realidad era el esqueleto de un mono atado a la cola de un pez. Antes de llegar al circo, Barnum era básicamente un feriante que exponía curiosidades. Barnum entró en el negocio del circo a sus 60 años. Cuando se unió con Bailey y crearon el Bailey and Barnum Circus, del que ya hablaremos más adelante, trajo este concepto de feria y convirtió el circo en una auténtica atracción ambulante. La gente no solo venía al circo, sino que venía a ver una gran cantidad de atracciones de feria. En el recinto del circo de Barnum Bailey cabían hasta 15.000 personas. Este circo tenía 3 pistas y tenía unas gradas del tamaño de un estadio de baloncesto. Barnum dejó a un lado el aspecto más elegante y estiloso del circo y potenció su faceta más feriante. Barnum introdujo en el mundo del circo a los freaks y los colocó a la entrada del espectáculo en los lados del pasillo por el que el público debía acceder a la pista. Como estos freaks estaban en vitrinas a los lados del pasillo, esto empezó a llamarse el sideshow. Este nuevo formato de circo hacía temblar a los pequeños circos europeos, en comparación que no podían competir con semejante gigante. Barnum soñaba con traer su circo a Europa y, sin embargo, no fue él quien pudo hacerlo, sino su socio Bailey. Phineas Taylor Barnum murió el 7 de abril de 1891 en su enorme palacio de Iranistan en Bridgeport. Cuentan que cuando se subía a la terraza de su palacio, todas las posesiones que se veían hasta el horizonte eran suyas, incluidos pueblos, estaciones de trenes, estaciones de servicio, lagos, ríos, etcétera, etcétera, etcétera. El circo de Barnum, el circo Barnum and Bailey, pero sin Barnum, llegó a Europa en 1897 y provocó una enorme transformación en el circo europeo. Podríamos decir que el mundo del espectáculo está regido por una balanza invisible. Por un lado tenemos el arte y la creación artística y por el otro el negocio, la capacidad de rentabilizar ese arte. Cuando uno de los dos lados pesa demasiado, el resultado suele ser la quiebra. Esto es lo que le pasó a los pequeños circos artísticos europeos que no pudieron competir financieramente con el modelo traído desde Estados Unidos, pero también, años después, es lo que le sucedió al modelo americano, demasiado centrado en el negocio y que cuidaba demasiado poco el lado artístico. Pero ya hablaremos de eso en los próximos vídeos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos dedicado vuestro tiempo. Esto es La Cantina y la Creación Cultural. Yo soy David Puente Oces y si queréis apoyarnos podéis mirar aquí abajo el link del Patreon para convertiros en nuestros micromecenas. Podéis suscribiros a este canal para compartir sus vídeos y llegar al mayor número de gente posible y también podéis apagar el móvil, apagar el ordenador e iros a ver un espectáculo de circo. Os esperamos ahí.